experta en temas de derecho del trabajo y seguridad social. Además, es gerente general de Asesoría Jurídica Eficaz y está con nosotros para resolver los interrogantes que ustedes tengan. Doctora Villarreal, bienvenida, qué gusto. Hola, buena tarde, ¿cómo estás? Bien, doctora, desde ya vamos a empezar la participación con nuestros televidentes, por eso permítame, nos vamos para nuestra línea de WhatsApp. Ahí tenemos una primera pregunta de alguien que se comunica desde nuestro país. Adelante. ¿Cuál es la diferencia entre cómo se calcula la pensión en Colpensiones y cómo se calcula en un fondo privado? Perfecto, gracias a nuestro televidente. ¿Qué pasa ahí, doctora? Claro que sí. Bueno, son dos regímenes totalmente diferentes, entonces esto va a depender. Cuando hablamos del régimen de prima media con prestación definida, que es el que está a cargo de Colpensiones, se va a tasar el monto de la pensión de acuerdo a los últimos 10 años de cotización, el promedio que hemos recibido durante esos últimos 10 años. Y esa proyección empezará en un 65% sobre el IBL hasta el 80%. Y en los fondos de pensión privados, que es el régimen de ahorro individual, esto va a depender del monto que hemos nosotros logrado acumular durante todo el tiempo de nuestra vida laboral. Pues doctora Villarreal, nos vamos para nuestra línea nacional, el 220-0707. Si usted está fuera o dentro de Bogotá, recuerde digitar el indicativo 601. Tenemos nuestra televidente que se comunica a esta hora. ¿Con quién tenemos el gusto? 601. Tenemos nuestra televidente que se comunica a esta hora. ¿Con quién tenemos el gusto? Ana María, ¿me escuchas? Aló, muy buenas tardes. Hablan con Ana María López. Tengo 63 años. Pues mi pregunta era... Escúchanos solo por el teléfono, por favor, Ana María, bajémosle todo el volumen a tu televisor y de esta forma generamos una comunicación fluida. ¿Te parece? Adelante con tu interrogante. Sí, señor. No, mi pregunta era, yo me pensioné, fue con el fondo privado que es Colfondos. Sí. Pero entonces a mí me dijeron que era renta vitalicia. Mi pregunta es, eso ya es fijo como hasta la que uno se muera, ¿verdad? Pues preguntémosle a la doctora Villarreal en este caso, ¿cómo podemos asesorar a Ana María, a quien le agradecemos por comunicarse con este espacio? Claro que sí. Bueno, Ana María, una vez escogemos la forma en que nos vamos a pensionar a través del régimen de ahorro individual, pues ya no podemos modificar esa elección. Ella escogió la renta vitalicia y así será a través de la aseguradora que haya escogido en el fondo, que estará, recibirá su mesada pensional hasta el momento en que fallezca, o incluso si tiene beneficiarios para ese momento que le puedan sobrevivir en su pensión, continuará bajo esa misma modalidad. Nos vamos para nuestra línea nacional, ahí le damos la bienvenida a Nelson, quien nos está hablando y se comunica desde Bucaramanga, desde la ciudad de los parques. Nelson, bienvenido a Bien Dateado, qué gusto. Mucho gusto, buenas tardes. Para hacerle la siguiente pregunta a la doctora. Claro que es sí. lo siguiente, yo trabajé 23 años con la Gobernación de Santander y en el año 2000 recibí una pensión por pacto convencional. Yo más, sin embargo, la Gobernación no se había afiliado al Seguro Social, hoy con pensiones, y aporté durante más o menos 15 años al Seguro Social. En el año 2005, 2006, 2007 sufrí una incapacidad durante ese periodo en que estuve aportándole a Colpensiones. Yo quisiera saber si en este momento yo todavía le puedo cobrar a Colpensiones la pensión por invalidez después de haber recibido una calificación en el 2007 de 51.7 de la Junta Nacional de Invalidez. Entiendo, Nelson, gracias por comunicarse con este espacio. Doctora, analicemos el caso puntual de él y ayudémosle dándole una respuesta. Claro que sí. Es importante lo siguiente. Existe un requisito de 50 semanas previas a la invalidez o a la estructuración de la invalidez para que se pueda reclamar sobre esta situación frente al fondo. Siendo que la calificación es del 2007, sería importante revisar particularmente el caso para analizar si aplica o no aplica. Desde mi punto de vista, ya pasó mucho tiempo desde la calificación y seguramente si el señor no siguió cotizando, pues difícilmente podrá hacer la reclamación, pero valdría la pena poderlo revisar. En nuestro viernes de Bien Dateado, hoy hablando sobre pensiones, nos vamos para nuestra línea de WhatsApp 312-487-0413. Escuchamos sus preguntas.
Buenas tardes, bien dateado. Yo gané una demanda para poderme pasar de Porvenir a Colpensiones. La gané en el Tribunal de Bogotá. Aún no ha sido efectivo el traslado. Quisiera saber cuánto tiempo se demora para que este traslado sea posible. Perfecto, gracias por comunicarse a esta hora con nosotros. ¿Cuáles son esos tiempos que se manejan en este tipo de casos, abogada? Bueno, lo más importante es saber si la sentencia ya está ejecutoriada. Seguramente ella habla del tribunal, quiere decir que ya pasó por un despacho judicial del circuito laboral que conoció en primera instancia del proceso y posteriormente el tribunal lo conoce a través de una apelación. Entonces, si el proceso ya está ejecutoriado con esta sentencia, pues simplemente ante la entidad se va a solicitar el cumplimiento de dicho fallo judicial. No podemos hablar de unos tiempos porque desconozco totalmente en qué momento se obtuvo la sentencia y si ya incluso está o no ejecutoriada, pero ese sería el paso a seguir para poder solicitar que se cumpla. Entiendo, avanzamos en directo en este bien dateado del espacio de servicio a la ciudadanía de Canal Institucional. Nos vamos para el 220-0707. Ahí está Marco Antonio desde la hermosa ciudad de Cartagena. Marco, adelante con su pregunta, bienvenido. Buenas Marco, tardes. ¿nos escucha? Sí, le escucho. Adelante, Marco, con la pregunta. Bienvenido. Bueno, Manuel Antonio, Manuel Ricardo Manuel, Ávila. qué pena con usted. Bienvenido, cuéntenos. Sí, señor, lo escuchamos. Adelante con la pregunta. Bueno, la pregunta es la siguiente, doctora. Tengo 59 años, estoy en el fondo de protección. ¿Yo puedo pasarme a Colpensiones en este momento? Manuel, gracias. ¿Él podría realizar ese proceso en este instante? No. Recordemos, y creo durante la nota lo hemos conversado, yo puedo cambiar de régimen pensional cada 5 años, desde la primera afiliación. Y hay un límite y es que no lo puedo hacer hasta que falten 10 años para cumplir la edad de pensión. Es decir, el señor Manuel lo pudo haber hecho hasta los 52 años de edad. Ahora bien, valdría la pena revisar el caso, si aplica o no solicitar una nulidad y una ineficacia de ese traslado dependiendo la forma en que él hizo ese traslado al fondo de pensión. Entiendo, abogada, para usted que llega a nuestra sintonía, le recordamos que en este espacio estamos hablando justamente sobre pensiones y puede generar la conversación además en el 312-487-0413. Continuamos escuchando sus consultas. Muy buenas tardes, sería tan amable, yo quisiera saber cómo hago para saber en qué centro de pensión me encuentro en este momento afiliada. Este tipo de información, ¿dónde lo puede buscar las personas? ¿Existe alguna base de datos para uno saber dónde estará afiliado? Bueno, una forma de hacerlo sería a través del RUAF para que pudieran revisar a través de la cédula y fecha de expedición de su cédula si tiene aporte a pensión y seguramente allí le va a aparecer. 2:38 de la tarde, además estamos interactuando en tiempo real con todos nuestros televidentes en nuestras plataformas digitales. Recuerde que en la transmisión que estamos realizando en Facebook Live, también usted nos puede dejar sus comentarios y además marcarnos en vivo, como lo hace Esmeralda Linares, a quien saludamos a esta hora. Esmeralda, bienvenida. ¿Desde qué región de Colombia te comunicas? Desde Bucaramanga. Desde la hermosa ciudad de Bucaramanga, pues aquí estamos a tu servicio, Esmeralda, adelante con la inquietud. Sí, gracias. Es que estoy preocupada con un tema relacionado con mi esposo, que trabajó en una entidad oficial mucho tiempo, como unos 8 años, y ella se liquidó. Era el orden departamental, se liquidó. Y ahora que aspira a pensionarse no le aparece nada de aportes de esos 8 años que siempre los hizo en aquella época al Seguro Social, no a Colpensiones porque existiera el Seguro Social. Bueno, vaya situación la que tiene Esmeralda a esta hora y a quien le agradecemos. Tratemos de darle solución, abogada, a este caso puntual que afecta a su esposo directamente. Claro, recordemos que el ISS, que conocíamos como Seguro Social, fue sustituido por Colpensiones pues a través de la norma. Bien, existe un mecanismo que permite modificar o corregir la historia laboral. Pienso que esta podría ser una forma en que la
señora o su esposo, que es el interesado, podría solicitar el lleno de esas semanas cotizadas a su pensión que no le aparecen. Y para eso puede encontrar muchos mecanismos, como por ejemplo probatorios, en donde pueda demostrar ante la entidad que efectivamente prestó los servicios durante esos tiempos que conoce. Estamos en directo en la pantalla de Canal Institucional en este bloque de preguntas y respuestas, analizando todo lo que tiene que ver con los temas pensionales. Continuamos escuchándolos. Buenas tardes. Una preguntita personal. Sí, adelante. Tengo 62 años. Me faltan 2 años, 100 semanas. Eso los cumplí el año pasado en octubre. Cuando fui allá, me dijo que me faltaban 100 semanas. Bueno, la pregunta es que si uno lleva de 8 años para arriba en una empresa, lo pensionan con el último sueldo de la... Lo pensionan con este último sueldo. Precisamente, ¿cómo hacen el cálculo para empezar a entender y saber esa mesada con la que va a quedar la persona finalmente mensualmente, una vez cumple todos los requisitos, claramente, abogada? Claro que sí. Faltó información en la pregunta, sin embargo, lo que podemos concluir es que si hace parte del régimen de prima media con prestación definida de Colpensiones, su promedio será sobre los últimos 10 años laborales y el ingreso base de cotización que tuvo durante ese tiempo. Sobre esa base se tendrá el valor de la mesada pensional. Y si está en el régimen de ahorro individual a través de las administradoras de fondo privados, pues este valor corresponderá al monto que tiene acumulado ahorrado en este momento para su pensión, y sobre esa base, la expectativa de vida, los beneficiarios que pudiera tener esta persona, se formará entonces el monto de esa pensión. Es la doctora Kendry Joana Villarreal, experta justamente en estos temas de derecho del trabajo, asesorando a todos los colombianos frente a los temas de pensión. Si usted tiene preguntas, las puede generar a través del 312-487-0413. Aquí escuchamos sus consultas por medio de notas de voz. Además, puede comunicarse con nosotros a través del 220-0707. Recuerde que si está fuera o dentro de Bogotá, no olvide digitar el indicativo 601. Nos vamos para nuestra línea nacional. ¿Con quién tenemos el gusto, Emilce? Aló. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bienvenido a este Bien Dateado. Qué gusto. Bien, gracias. Adelante con su inquietud. Elince González. Elince, bienvenido. Bien, gracias a Dios. Te hablo desde Carepa, Antioquia, en el Urabá antioqueño. Un abrazo hasta el Urabá antioqueño, hasta Carepa, Antioquia. ¿Qué pregunta tiene por trasladarle a la abogada experta? Mi pregunta es la siguiente. Yo tengo 59 años cumplidos, pero yo coticé solamente 800 semanas en el fondo de pensiones, las tengo en Colpensiones. Sí. Yo tengo derecho, o sea, podría reclamar mis semanas ya sabiendo que no estoy laborando, ni tengo la edad para cumplir las semanas, o tengo que esperar los 52 años. Perfecto, gracias por su participación. Inmediatamente le damos respuesta aquí con la ayuda de la abogada invitada. Claro que sí. Recordemos que uno de los requisitos para la pensión es cumplir la edad. A los 62 años, si no se cumple el otro requisito que tiene que ver con las 1.300 semanas cotizadas al sistema, hablaremos entonces de una indemnización sustitutiva de esa pensión, que se hará según unos cálculos actuariales por parte de Colpensiones para la devolución de estos dineros. Recuerden que si ustedes se van a comunicar con nosotros a nuestra línea nacional, les pedimos el favor que nos escuchen por el teléfono. Ahí estaremos atendiendo sus solicitudes. Me voy para nuestra línea de WhatsApp. Ahí también estamos escuchando sus preguntas por medio de audios. Señores, buenas tardes. Mi nombre es Mario Cetina. Mi pregunta es la siguiente. Sí. Yo ya tengo las semanas cotizadas. Me faltan 10 años para pensionarme. ¿Sobre cuál promedio Colpensiones calcula la mesada pensional? Perfecto, inmediatamente trasladamos el interrogante. ¿Cuál es ese promedio, abogada? Claro que sí, no se cambia independientemente del momento en que yo cumpla las semanas que debo cotizar a Colpensiones. Y siempre será el promedio de los 10 últimos años laborales. Nos vamos para nuestra línea nacional. Ahí está Carlos, quien se comunica desde la capital colombiana, desde Bogotá. Carlos, bienvenido a Bien Dateado. ¿Cuál es su pregunta?
Sí, señor, muy amable, muchas gracias. Mi pregunta es, yo estaba con Porvenir, me pensionaron hace 2 años, perdón, y de acuerdo al capital que yo tenía, según mi criterio, tenía derecho a pensión anticipada, porque en el momento de que cumplí los 62 años, ya tenía 200 millones de pesos ahorrados en mi cuenta. Entonces ahora Porvenir me dice que no tengo derecho a pensión anticipada. Esa sería la pregunta, ¿tengo o no tengo derecho? Nuestro televidente, a quien le agradecemos, a Carlos desde Bogotá, ¿tendría ese derecho, abogada? Bueno, Carlos dice que ya está pensionado, entonces no comprendo muy bien cuando habla de pensión anticipada. Recordemos que debemos tener un monto acumulado en nuestra cuenta de ahorro individual en los fondos privados para poder tener acceso a una mesada pensional que se va a calcular de acuerdo al monto que yo logré ahorrar. Él habla de 200 millones de pesos ahorrados y sobre esa base, entiendo, recibió su pensión. 2:45 de la tarde, ustedes están en sintonía de la pantalla de Canal Institucional. Hoy hablamos sobre temas pensionales, los escuchamos en nuestra línea de WhatsApp. Buenas tardes, habla con Fabián González de Ibagué. Lo que pasa es que un señor hizo una pregunta ahorita que si no cumple la edad, o cumple la edad pero no tiene las semanas cotizadas, uno puede negociar esa plata, pero ¿con qué sueldo lo liquidan a uno? Con el que tiene ahora, porque yo gano más del mínimo, yo me gano mensualmente casi cerca de 1.800.000, 2 millones de pesos, pero para eso me tocaría cumplir hasta los 62 años para que me liquidaran, pero me liquidarían ¿cómo? ¿Sobre el mínimo o con lo que yo me gano? Gracias. Listo. Perfecto, Fabián, gracias, un abrazo hasta Ibagué. ¿Cómo le quedarían precisamente la pensión de nuestro televidente, doctora? Bueno, nos hizo falta conocer o responder a qué fondo, a qué régimen, en qué régimen se encuentra en ese momento, pero... Está en el de prima media. No lo dijo. Colpensiones. Pero bueno, digamos que si está en Colpensiones, retomamos la figura de la indemnización sustitutiva de la pensión. Y si no, si está en el fondo privado, entonces él puede reclamar una devolución de los saldos, porque cumplida la edad, pues no cumplió el requisito del monto acumulado necesario para la pensión. 2:47 de la tarde, desde este bien dateado estamos hablando todo lo pertinente a los fondos de pensiones, a esa pensión que anhelamos muchos colombianos. Justamente usted se puede comunicar con nosotros a nuestra línea nacional 220-0707, como lo hace Augusto desde la capital antioqueña, desde Medellín. Augusto, bienvenido en esta tarde, estamos hablando de pensiones, adelante con su pregunta. Sí, gracias. Oiga, lo que pasa, yo me pensioné hace un año, me pensioné. Sí. Sino que allá me sobraron 80 semanas. Entonces me dijo que pues no tenía hecho esa devolución. Entonces yo respecto a eso estoy llamando a ver qué hay que hacer sobre eso. Que esa me dijo que no tenía ya derecho a esa devolución de la plata. Bueno, aquí estamos para asesorarlo. ¿Cómo lo podemos orientar? Doctora, Augusto igual está ahí en la línea si tiene alguna pregunta por realizarle. Sí, sería importante, Augusto, saber, ¿hablas de Colpensiones? Sí, de Colpensiones. Correcto. Pues ya tenía tenía 1.380 semanas. Claro. Entonces, pues yo creo que tenía derecho a esa devolución. Me dijo que no, pues eso ya no me lo devolvían. Valdría la pena revisar la resolución por medio de la cual se resolvió otorgar esa pensión de vejez y en la que seguramente luego de las 1.300 semanas, por cada 50 semanas adicionales, se va aumentando un porcentaje gradual sobre el monto inicial de la pensión. Estamos en vivo en este bien dateado de viernes, acompañándolos precisamente hablando sobre pensiones. Los escuchamos en el 312-487-0413. Buenas tardes, mi nombre es Lady Marín y quisiera saber si mis papás que son casados, en este caso mi mamá podría pasarle las semanas a mi papá para que él complete su pensión. ¿Se podría hacer? Gracias. Gracias a usted por estar con este bien dateado. ¿Ese traspaso finalmente se puede hacer, abogada? No lo llamamos traspaso, lo llamamos pensión familiar, ¿sí? Y pues es la oportunidad que tienen muchos hogares colombianos que en conjunto los cónyuges o compañeros permanentes, uniendo las semanas que tienen cotizadas al sistema, siempre que pertenezcan al mismo régimen, pueden lograr ser pensionadas a través de una pensión familiar. Nos vamos para Arroba Institucional TV, también es nuestra cuenta de Instagram donde usted puede generar la conversación con sus preguntas e inquietudes. Mira, abogada, nos preguntan lo siguiente: ¿cómo sé quién tiene derecho al bono pensional
y quién lo paga finalmente. La respuesta es la historia laboral. En la historia laboral vamos a conocer qué tiempos tenemos cotizados y a través de qué entidades o personas jurídicas, y eso nos va a permitir saber si tenemos o no derecho a ese bono pensional y hacer la respectiva reclamación. Otra forma, lógicamente, sería si pertenecemos a algún régimen especial que haya sido cubierto sobre la normatividad que puntualmente habla de los bonos pensionales. Es la doctora Kendry Johanna Villarreal acompañándonos en este Bien Dateado, hoy hablando sobre pensiones. Si usted tiene preguntas, dudas, inquietudes, si se ha visto afectado frente a este tema y quiere realizar algún tipo de consulta, pues aquí estamos asesorándolos en vivo en este bloque de preguntas y respuestas. Recuerde que nuestros canales están habilitados, el 220-0707, línea nacional. Si está fuera o dentro de Bogotá, no olvide digitar el indicativo 601 y además los estamos escuchando en el 312-487-0413. Muy buenas tardes. Lo que pasa es que yo me siete trabajando y nomás me puso como a 7 la hora lo de la rodilla y el hombro tengo manguito rotador y ya tengo trastorno bipolar y yo 3 años cotizando y me asienté trabajando. ¿Será que tengo derecho a la pensión? Y sigo enferma. ¿Qué debo hacer? Sí, señora, pues ya inmediatamente le trasladamos la duda a nuestra abogada. En este caso, doctora, a partir de estas enfermedades que ha padecido nuestra televidente, ¿ella puede acceder a una pensión por invalidez? Claro que sí. Uno de los riesgos que cubre precisamente el sistema tiene que ver con la invalidez. Y eso quiere decir que cuando el trabajador, por ejemplo, sufre un riesgo que puede ser de origen, el cotizante, perdón, un riesgo de origen común o de origen laboral, pues podrá acceder a una pensión de invalidez. Dicha pensión va a depender de una calificación de pérdida de capacidad laboral que tendrá unas fases y pues el monto de esa pensión de invalidez va a depender si se trata de un origen común o de un origen laboral. La primera pues será atendida por los regímenes que hemos estado tratando y la segunda a través de las ARLs. Bueno, abogada, participación masiva con nuestro tema del día de hoy. Déjeme decirle a usted muchas gracias por acompañarnos, a los televidentes por comunicarse con este espacio. Es la abogada Kendry Villarreal en este Bien Dateado, asesorando a todas las personas frente a este tema de las pensiones. Muchas gracias, abogada, por su tiempo. Con todo gusto, gracias a ustedes. Gracias. Avanzamos en este Bien Dateado con mucha más información de servicio hoy, hablando sobre temas pensionales. Los jóvenes miran con escepticismo la posibilidad de pensionarse, una situación que puede justamente revertir con conocimiento y conciencia de ahorro. En Bien Dateado hablamos sobre la importancia de generar aportes a pensión desde la juventud. Supremamente importante por 2 razones. La primera es que de todos los factores que van a ser determinantes de